Bueno, ahí empezó a grabar. Bueno, entonces, como les decía, ¿sí? Pensamos que farmacología es el estudio de los fármacos, ¿sí? En general. Pero se va dividiendo en ramas como especializaciones, ¿sí? Es como hablar de medicina, después tenemos medicinas especializadas de acuerdo a la parte donde, esperen que silencio el teléfono, porque si no me empiezan a volver loco. Se va especializando en partes. Hay dos grandes ramas, que una es la farmacocinética, ¿sí? Y la otra es la farmacodinámica. La farmacocinética es la que se estudia, y son todos los procesos que se ponen en funcionamiento en el organismo, y qué es lo que el organismo le hace al fármaco, ¿sí? Yo una vez que ingresa al organismo el fármaco, hay una serie de procesos que, como ustedes habrán escuchado y saben, son los ADME, ¿sí? O LADME también, porque está de liberación o de disgregación. Después está absorción, que es la que ya vieron con María y Silvia, distribución, metabolización y eliminación o excreción, que es como elimina, ¿sí? Y después tenemos la otra, ¿sí? La otra rama, que es la farmacodinámica, que es, ya ahí vamos a ver el efecto del fármaco, ¿sí? Es lo que el fármaco le hace al organismo. Siempre piensen esto, ¿sí? Piensen en unos grandes rasgos. Primero hay que aprender lo sencillo para poder llegar a lo más, como profundizar un poco más. Entonces, cuando yo ingresa al organismo el medicamento, ¿sí? Se ingresa, acuérdense, las distintas vías de administración, ¿sí? Hay dos vías grandes, ¿se acuerdan del año pasado? No sé si lo repasaron con María. Yo la verdad que las clases anteriores no las miré, así que por ahí puedo estar diciendo lo mismo, y van a decir que pesadilla es siempre lo mismo, pero bueno, en la repetición van a ir aprendiéndolo. En cuanto a lo que son las vías de administración, tenemos dos grandes vías de administración, que son las enterales y parenterales. Enterales, acuérdense que eran todas las que ingresaban por vía oral, ¿sí? Que pasaban por el sistema gastrointestinal, ¿sí? Pasaban por el intestino, por ende se absorbían en el intestino. ¿Estamos? La función del intestino es más que nada absorber, ya sea fármacos, ¿sí? Nosotros estamos estudiando farmacología, entonces, fármacos, entonces vamos a darle importancia sobre el fármaco, pero también en el intestino es donde se absorben la mayoría de los nutrientes que nosotros necesitamos para alimentarnos, ¿sí? Después, una vez que, bueno, ingresa por vía enteral, ¿sí? Se absorbe, una vez que se absorbe, ¿a dónde llega? ¿Sí? ¿Quiénes son nuestras cañerías en el organismo? El sistema circulatorio por sangre, ¿sí? Entonces el medicamento tiene que llegar sí o sí a sangre. Entonces se va a absorber y va a llegar a sangre. ¿Estamos? En el caso que sea una vía parenteral, ¿sí? Dentro de las parenterales, ¿cuáles eran? Las que no pasaban por la boca, ¿sí? O sea, que no van a llegar al intestino. Adentro de ellas, acuérdense que hay varias, pero bueno, estaba la intravenosa. Entonces, si yo digo intravenoso, ¿dónde va el medicamento si yo lo coloco intravenoso? Directamente a la sangre, ¿sí? ¿Estamos? Si no, puede ser intramuscular, ¿sí? Que generalmente, ¿dónde se aplica? En forma intramuscular se aplica en músculos de gran irrigación, ¿sí? Porque acuérdense, donde más irrigación había, hay mayor velocidad de absorción, hay mayor superficie de absorción. Vieron que el intestino, si se acuerdan ustedes, que el intestino tiene todos pelitos, vellosidades, ¿sí? Al tener varios pelitos, la superficie de absorción aumenta. En el caso de los músculos, cuando hacemos medicación intramuscular, está en el músculo, entonces para que mejor sea, mayor irrigación, mientras más grande sea el músculo, más irrigación de sangre tiene, ¿sí? Porque hay que alimentar un músculo grande. Entonces ahí la absorción es mayor, por eso cuando nos dan una inyección, nos hacen la inyección en el muslo, ¿sí? En la cola, hablando en criollo. Después tenemos la subcutánea también, ¿sí? Si voy muy rápido me avisan, porque yo soy de hablar muy rápido, pero me avisan cualquier cosita. Eso es la absorción. Después se tiene que distribuir, ¿sí? Independientemente si se tomó por vía oral el medicamento o se incorporó por vía parenteral, de todas maneras va a llegar a la sangre y ahí se va a distribuir, ¿sí? Estamos más o menos con el tema de la absorción, fue un repasito así medio rápido, pero se tiene que absorber y tiene que llegar a sangre. ¿Estamos? En la sangre ahí lo voy a distribuir por todo el cuerpo. Y ahí es donde tiene que ir a hacer después
la acción farmacológica, pero eso ya es farmacodinámica. Pero piensen siempre que cuando nosotros incorporamos ya sea alimento, medicamento, todo lo que incorporemos, el cuerpo tiene que eliminar, ¿sí? Tiene que distribuir, tiene que eliminar. Si no seríamos un globo, una pelota, y si no eliminamos nada, ¿sí? Entonces el cuerpo tiene una cuestión importante e inteligente de todo lo que no sirve lo vamos a eliminar, ¿sí? Los medicamentos se toman, cumplen su acción farmacológica para el beneficio, con un beneficio terapéutico, ¿sí? Y después se elimina. ¿Estamos? A veces quedan residuos por un tiempo, pero más que nada lo que se busca es esto, ¿sí? Y siempre los medicamentos, piensen esto, se da como una terapia y se cumplen una función, pero ¿de quién es la situación, o sea, o el que tiene el poder de que ese medicamento funcione? Nosotros, quien lo va a consumir. Si yo tengo que tomar un antibiótico de forma reglada, cada 12 horas, vía oral, por 7 días, ¿sí? Y yo lo tomo cuando yo quiero, ¿sí? Ahí, por más que haya muchos estudios de farmacocinética y de farmacodinamia, el que estoy incumpliendo con la regla soy yo, ¿sí? ¿Estamos? A ver, un segundito. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Siempre también es importancia dentro de nosotros, lo mismo que cuando está el paciente internado en enfermería, es importante que cumplan con las instrucciones que da el médico, ¿sí? De la medicación. Pero en cuanto a nosotros, también, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces ahora con distribución. No funciona esto. Ahí está. Entonces, distribución es la transferencia reversible de un fármaco de la circulación a los tejidos o los líquidos corporales. ¿Sí? Ahí está el fármaco y se va a distribuir. Para distribuirse ven que tienen que entrar adentro de la circulación. Entonces, se puede distribuir dentro de la sangre, ¿sí? En fármaco libre o fármaco unido a proteínas plasmáticas, ¿sí? Que están en el plasma. ¿Se acuerdan ustedes? Vieron, creo que vi que María les había puesto un repasito, de que dentro de los tubitos, de esas mangueritas que tenemos nosotros, que son arterias, que después se acuerdan que son arterias, arteriolas, capilares, después venas, que las arterias llevan sangre oxigenada, las venas llevan sangre carboxigenada, y bueno, y así. ¿Estamos? Y que tiene hematíes, glóbulos rojos, plaquetas y plasma. ¿Sí? Entonces, el fármaco, una vez que ingresa a la circulación, ¿sí? Puede estar como fármaco libre, ¿sí? O si no, unidos a proteínas plasmáticas. Siempre acuérdense que el que tiene la acción, el que va a poder cumplir la acción farmacológica, el fármaco tiene que estar libre. ¿Sí? También estuvieron viendo algo de las membranas celulares, de proteínas y demás. Si me pongo a repasar todo eso no empezamos más, pero vamos por partes. ¿Sí? Entonces, puede estar distribuido entonces dentro de la sangre como fármaco libre o fármaco unido a proteínas plasmáticas. Y ahí aparece el volumen de distribución aparente, que significa dosis, que es igual, hay una formulita, que es dosis, que puede ser en miligramos o en kilos, dividido la concentración. ¿Sí? Dice, mediante este proceso, el de distribución, no sé por qué esto me figura acá y no lo puedo... A ver, acá. Mediante este proceso el fármaco se distribuye al organismo desde la corriente sanguínea hacia el líquido extravascular de modo reversible. En forma de se va a distribuir, ¿sí? O de modo irreversible. Marina, Sí. Perdón, el cuadrito anterior, eso que dijiste dosis dividido concentración, ¿podés volver a ver lo que sería eso, el volumen? No entendí. Volumen de distribución aparente, es una fórmula. ¿Sí? Que es dosis sobre la concentración plasmática. ¿Sí? Es para ver vos qué volumen tenés distribuido, ¿sí? Entonces, la dosis es la dosis que vos le diste al paciente, ¿sí? ¿Estamos? Y concentración plasmática es lo que vos podés medir y ver qué concentración tenés en el plasma de ese momento, ¿sí?
Entonces ahí se saca el volumen de distribución. Entonces, mediante este proceso el fármaco se va a distribuir al organismo desde la circulación, esperen que achico esto porque si no, no veo, desde la corriente sanguínea hacia el líquido extravascular, de modo reversible, la distribución, o de modo irreversible, eliminación. Los fármacos pueden encontrarse en la circulación, como dice ahí, en forma libre o unido a proteínas plasmáticas, ¿sí? Y alcanzar un equilibrio entre ambas formas. La forma libre difunde... Sí. Perdón que te corte antes que siga. Sí. Ese volumen plasmático, ¿de dónde lo sacas? ¿De los estudios? No, volumen plasmático. El volumen de distribución. Claro, ahí donde dice, eso sí, el volumen de distribución. El volumen de distribución, a ver, no se hagan mucha historia de que tengan que pensar que es una fórmula que tienen que sacar muchos cálculos y demás. Bueno, no sé, María, a lo mejor después les pide. Pero volumen de distribución es una manera que es una medida, ¿estamos? Que vos puedas, que te va a servir para darte idea qué tan buen distribuido está el medicamento. ¿Sí? Por ejemplo, si yo... ¿De dónde obtenés esos datos? Por eso, los datos, la dosis vos la tenés. ¿Estamos? Sí, la dosis. La dosis vos la vas a tener. La concentración plasmática es una cuestión que vos la sacás. Por ejemplo, pasaron 3 horas, te saco sangre, ¿sí? Puedo analizar el plasma y capaz que vos tomaste 500 miligramos y en 3 horas tenés 50 miligramos. Entonces ahí vas viendo cómo se distribuye, cómo fue con ese cálculo ahí te va a dar un dato de volumen de distribución. No importa, lo que ustedes tienen que saber es que el volumen de distribución es un número, si es un dato, que a ustedes les va a servir para saber cuán distribuido está un medicamento. ¿Sí? Mientras mayor sea, mayor significa que está distribuido. ¿Sí? Y la importancia es que el medicamento se distribuya ¿para qué? Para que pueda cumplir su acción. ¿Estamos? Claro, bien. ¿Estamos? Pero es una medida que es algo que sirve para medir el volumen de distribución. ¿Qué tan distribuido está un medicamento? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Okay. O sea, y el tema, por ejemplo, cuando vieron biodisponibilidad también, seguramente que ya lo vieron, biodisponibilidad, es la fracción de fármaco que está libre, ¿sí? Que es el que cumple la acción. Esperen que me están... Claro, en la otra fotocopia anterior de farmacodinámica y farmacocinética, la anterior a esta, ¿no? La clase anterior, estaba lo de BD, pero yo pensé que era volumen diario, o sea, lo entendía como que era volumen. Decía, el volumen de distribución. De la albúmina, y no lo entendía, yo lo entendía como claro, que era volumen. Porque habla un poco de la albúmina, o sea, el medicamento se tiene que... Ustedes piensen esto, el medicamento, si se toma por vía oral, ¿sí? Por vía oral, primero se tiene que absorber, ¿sí? En el caso que sea parenteral, que no sea... el fármaco tiene que llegar a la sangre, ¿estamos? ¿Sí? Para que se pueda distribuir. Nosotros, todo lo que comemos, ¿sí? ¿Quién lo distribuye? Todo en la sangre, ¿sí? Siempre todo viaja en la sangre, nutrientes, tóxicos, oxígeno, dióxido de carbono. Los que llevan hacia los distintos tejidos siempre es la sangre, ¿sí? La sangre tiene, si son arterias grandes, por ejemplo el corazón, que tiene arterias, ¿sí? Después tenemos arteriolas, o sea, se van haciendo capilares, pero no importa, siempre son mangueritas, y es un sistema cerrado, la sangre no sale ni entra, salvo que se corte una arteria, un capilar, alguna vena, pero si no la sangre está dentro de esa tubuladura. ¿Estamos? Entonces, tiene que llegar a sangre. ¿Cómo llega a sangre? Si la tomo por vía oral, se tiene que absorber. En el caso que sea una vía que no sea oral, que sea parenteral, si es intravenosa va a estar directamente en la sangre, el fármaco como yo tal cual lo doy, ¿sí? Y después puede ser que pase intramuscular, subcutáneo, otras vías, pero igual tiene que absorberse y pasar a sangre. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, sí. Una vez que está en sangre se tiene que distribuir. Si no se distribuye, ¿qué pasa? No llega el medicamento al lugar de donde tiene que hacer la acción farmacológica. ¿Estamos? Se tiene que distribuir por todo el organismo. Entonces, si yo tengo un medicamento que tiene un volumen de distribución alto, significa que se distribuyó bien. ¿Sí? Entonces ese BD me da una idea
de que el medicamento está bien distribuido. ¿Sí? Que ahí está la formulita, como para que ustedes la tengan. No sé, después si habrá algún ejercicio o algo, no, pero lo importante es que ustedes sepan esto, ¿sí? Que tiene que distribuirse, que el volumen de distribución es un número, ¿sí? Que me da idea de cuán distribuido está el medicamento, ¿sí? Y que se saca sabiendo la dosis sobre concentración. ¿Está? Bueno, entonces, se va a distribuir, va en la sangre, puede ir en forma libre, como estaba en la diapositiva anterior. Esto no sé por qué no anda. ¿Ves? Puede estar libre o unido a proteínas plasmáticas. ¿Sí? Entonces, pueden, ahí como dice acá, puede estar libre o unido a proteínas plasmáticas. La forma libre difunde desde la sangre hasta el sitio de acción. ¿Sí? Y va a interactuar, ¿sí?, con el sitio de acción para lograr el efecto farmacológico. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Siempre que esperen que me... Siempre que el fármaco esté libre va a poder atravesar y llegar al lugar donde tiene que cumplir su efecto farmacológico o efecto terapéutico. ¿Sí? En forma de proteínas unido a proteínas no lo va a poder hacer la acción. Entonces, volumen de distribución, ese valor BD, es el volumen de fluido al cual accede un fármaco teniendo en cuenta la cantidad de medicamento en el organismo, o sea, la dosis y la concentración. Traduce el reparto de un medicamento en un conjunto de tejidos y órganos. Es lo que les dije. Me va a dar una idea de cuán distribuido está ese medicamento. ¿Sí? Entonces sirve para poder calcular dosis de ataque cuando el paciente requiere un efecto rápido del medicamento. En esto es importante, a veces hay algunos medicamentos que, por ejemplo, tienen una dosis de ataque, ¿sí? Para comenzar ahora, para allá, dar una dosis de ataque. Muchas veces pasa esto con los antibióticos, ¿sí? Supónganse, la dosis es amoxicilina clavulánica 1 gramo cada 12, y por ahí dan el primer día como una dosis de ataque, que es para que esté más concentrado, pero hay quienes lo usan y quienes no, ¿sí? Y también sirve para después dar dosis de ataque, o sea, esto te sirve para dar una idea. Pero lo importante que ustedes tienen que saber es esto, que el volumen de distribución, ¿sí?, da una idea de cuán repartido, de cuán distribuido está el medicamento en los tejidos y en los órganos. ¿Sí? Perdón, la dosis de ataque, ¿qué vendría a ser la dosis máxima que le ponen? Es una dosis como para atacar, ¿sí? Porque queremos que sea un efecto rápido. ¿Sí? Como un Te ataco y refuerzo. después es como que te ataqué y después ya es como que el organismo le genera como un cimbronazo, ¿sí? Y después empezamos a mantener, ¿sí? Muchas veces son con los antibióticos o algunos medicamentos, casi nunca, ¿sí? Pero sirve, porque tampoco es que te voy a dar una dosis de ataque, porque a mí se me ocurre darte 20 gramos, esa dosis de ataque sirve... Pero Marina, una pregunta, ¿la dosis Sí. de ataque qué sería? ¿Como una inyección del antibiótico? Es el mismo No, medicamento, pero dado en mayor concentración, es un ataque, ¿sí? por ejemplo, para una meningitis, saben hacerlo. Antibióticos además, pero no te puedo dar una dosis que a mí se me parezca, lo voy a atacar ahora con 50 gramos, porque a mí se me ocurre, no, está estudiado, sirve el volumen de distribución, ¿sí?, para ver cuán distribuido está. Si vemos que se distribuye lentamente o no, o sea, se verán en otros estudios, ¿no? O sea, piensen que siempre el medicamento no es que se estudia cómo se metaboliza, cómo se absorbe, cómo se elimina, se estudia todo completo, ¿sí? Esto es como cuando el organismo, nosotros no es que ahora yo respiro, o sea, hacemos todas las actividades juntas. ¿Me explico? ¿Sí? Pero bueno, el volumen de distribución me sirve para tener este dato de la concentración y ver y poder determinar para ciertos medicamentos dosis que sirvan para ataque. ¿Sí? ¿Estamos? Es para saber, porque tampoco vos podés desintoxicar, ¿estamos? Pero te puede servir para hacer esto. ¿Sí? No se usan casi las dosis de ataque, lo que me interesa es que ustedes que sepan, y no se mareen con eso, es que sirve para ver cuán distribuido está el medicamento, el volumen de distribución. Estamos hablando de distribución, ¿sí? Y es un número que me va a dar para saber qué tan distribuido está. Y que sirve muchas veces para sacar dosis de ataque. Dosis de ataque se dan ciertos medicamentos que requerimos que se dé efecto rápido, que empiece y después lo vamos manteniendo. ¿Sí? ¿Estamos?
Es como si yo me como, no sé, medio kilo de torta, después voy comiendo una porcioncita, ¿sí? En este caso, pero tengo que estudiar hasta qué cantidad puedo tomar yo como dosis de ataque. Entonces este volumen y distribución me puede dar ese dato. Y bueno, ahí hay unos valores de referencia, que no vamos a tener ahí. Entonces, la distribución de muchos medicamentos en el organismo puede explicarse, a ver, esperen porque esto me queda justo a la mitad y no los puedo ver. No puedo ver lo que estoy diciendo. Entonces, la distribución de muchos medicamentos en el organismo puede explicarse considerándose que este se va a dividir en dos compartimentos. Modelo bicompartimental, ¿sí? Entonces, hay un compartimento central, se absorbe y se distribuye. Y parte se elimina. Compartimento central están compuestos por la sangre y los órganos más perfundidos, ¿sí? Aquellos que tienen mayor irrigación. El riñón, el hígado, pulmones. La distribución del medicamento en este compartimento es inmediata, ¿sí? Porque son como los más grandes, como que agarran primero, ¿sí? Y compartimento periférico es toda la periferia. Es como que decir, el medicamento se tiene que distribuir en los grandes órganos, es el compartimento central, por eso se llama bicompartimental, y también a la periferia, ¿sí? Que son el tejido adiposo, el hueso, y ahí el acceso del fármaco es mucho más lento, ¿sí? Entre ambos compartimentos se establece, después de un tiempo, una situación de equilibrio. Acuérdense, vieron que muchas veces cuando hay infección, ¿sí? Piensen esto, cuando hay infección en los huesos, o hay infección en las uñas, ¿sí? Las uñas son tejidos queratinizados, igual que el pelo. Bueno, el pelo no importa, no es pelado. Pero las uñas, por ejemplo, ¿vieron cuando hay honguitos en las uñas? ¿Sí? O cuando la gente tiene infección en los huesos, que puede ser por a través después de una prótesis, ¿sí? O que la infección llegó en el hueso, son tejidos que de por sí uno agarra el hueso es blanco, no tiene mucha irrigación, ¿sí? Distinto que uno agarre un músculo, ¿sí? No sé, agarramos el corazón es un músculo, ¿sí? Es toda sangre, ¿sí? Cuando lo vemos. Entonces, esos tejidos, al no tener mucha sangre, no tener irrigación, cuesta mucho más llegar el medicamento hacia esos órganos. Si yo, por ejemplo, tengo la infección en el hueso, o tengo el honguito en las uñas. Entonces son tratamientos que son largos. Por eso muchas veces les va a llamar la atención cuando pacientes vengan a buscar antibióticos y le dicen osteomielitis, eso significa que la infección está en el hueso. Entonces ahí van a ver que se tiene que distribuir, ¿sí? Y llegar. Y ahí estamos viendo ya de por sí que son tejidos con poca irrigación, ¿sí? ¿Estamos? Por eso que cuesta tanto llegar a ellos cuando tienen infecciones y los tratamientos son tan largos. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces así se va a distribuir, primeramente los más grandes como que abarcan todos, ¿sí? Y después van a los más chiquititos. Pero igual, cuando se distribuyen llegan a un equilibrio. Entonces acá habla curva de niveles plasmáticos, concentración en el plasma en función del tiempo, ¿sí? Empieza a estar en una máxima concentración, ¿sí? Cuando se empieza a distribuir, y después empieza a bajar, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque en función del tiempo, el fármaco se va a ir distribuyendo, pero también se va a ir eliminando en función del tiempo. Entonces la concentración, ¿cómo va a ser? Va a ir bajando, ¿sí? Fíjense, acá, en 2 horas el fármaco está ahí, en 8. Pasan 22 horas, el fármaco se fue distribuyendo, acá se fue distribuyendo, trató de que sea más o menos parejo, y después empieza a eliminarse. La concentración va a ir bajando. Y sí, porque yo todo lo que voy ingresando al organismo, en un momento parte va a quedar a cumplir su función, y después parte se va a ir eliminando. Y ahí dice, fase inicial, fase alfa, que es esta de acá arriba, fase inicial o de distribución, tiene una caída muy acusada en los, esperen que no sé qué dice ahí, en los niveles plasmáticos.
La fase beta es la fase terminal, es esta, o de eliminación, y hay una caída de los niveles plasmáticos menos pronunciado que la fase alfa. ¿Sí? O sea, acá fíjense que es más pronunciado en poco tiempo, y acá es como que se va manteniendo. Los pendientes y la duración de esta fase son propios de cada fármaco. O sea, hay fármacos que se van a eliminar mucho más rápido y hay fármacos que se van a eliminar y se van a distribuir, no todos son iguales. Ahí. ¿Todo bien hasta ahí? Bueno. Marina, a mí me quedó el compartimiento central, sería, bueno, los grandes órganos, como dijiste, el riñón, todo, ahí sería la mayor distribución y absorción. Eso es lo que... El fármaco, y el otro es la el fármaco siempre se tiene que distribuir bien en todo el organismo, ¿sí? Pero es bicompartimental porque es como que va primero a los grandes, ¿sí? O sea, se distribuye en los grandes compartimentos, que son estos órganos grandes, ¿sí? Y después se va distribuyendo también en los otros. Pero la idea es que se vaya, después se llegue a un equilibrio, ¿estamos? Porque si no, si quedaría toda la medicación, o sea, todo lo que va a los compartimentos grandes, a los compartimentos chiquititos nunca llegaría la medicación. Lo que dice ahí es que se va a distribuir tanto en los grandes órganos como en los órganos menos perfundidos también. Va a costar un poco más, pero va a llegar. Estamos, Claro, para que hagan un así. equilibrio entre los dos. Exacto, tiene que haber un equilibrio entre los dos. Tiene que llegar. ¿Sí? Obviamente que si vos, o sea, a los tejidos más perfundidos nunca vas a poder llegar, pero hay un capilar, y vas a ver, obviamente que va a tener mucha menos sangre, porque también son tejidos menos irrigados. ¿Sí? Entonces necesitas, no es lo mismo darle de comer a un bebé, ¿sí? Que darle de comer a una persona adulta con sobrepeso. ¿Sí? A uno lo tengo que llenar más que con el otro. ¿Sí? Sin embargo, tengo que tratar de saciar a los dos. ¿Me explico? No sé quién me había preguntado, pero ¿se entendió? No importa. No, sí. Lo había entendido, pero bueno, era eso. Hay mayor distribución y absorción ahí. O sea, va a los dos, digamos, los dos compartimientos, pero la mayor distribución y absorción la tiene en los órganos grandes. No, yo cuando distribuyo, ¿sí? Si tengo que dar, es como si estoy distribuyendo comida, ¿sí? Tengo que tratar de que a todos se les vaya el hambre, ¿sí? Para que se le vaya el hambre al más grandote, tengo que darle más cantidad, ¿sí? Entonces va a ir mayor distribución para ellos. Ahora, si le tengo que dar al más chiquitito, lo voy a distribuir, pero lo voy a llenar ¿con cuánto? Con mucho menos, ¿sí? Pero sin embargo, la distribución de alimentos fue para todos por igual, ¿sí? La distribución tiene que llegar a todos, ¿sí? ¿Ahí más o menos? Sí, sí. Sí, ahí le borré lo de absorción. Sí, no importa, porque en realidad el medicamento se va absorbiendo y se va distribuyendo. Todo junto va pasando. Pero igual tiene que distribuirse. Cuando se distribuye dijimos entonces que estaba dentro de la sangre, va a estos grandes órganos, a los más pequeños, al modelo bicompartimental, órganos más perfundidos, órganos menos perfundidos, a todo llega por la sangre y puede estar en forma libre como fármaco o unido a proteínas. ¿Sí? Estas proteínas que son propias del plasma son la albúmina, la alfa-glicoproteína y las globulinas. Son tipos de proteínas que están en la sangre, en el plasma, ¿sí? Y hay fármacos que se unen más a una y otros se unen más a las otras, ¿sí? Pero aquel fármaco que se une a proteínas se puede unir a una o a la otra, ¿estamos? Pero puede viajar dentro de la sangre con ayuda, digamos, con una proteína o libre. ¿Sí? Pero no hace efecto cuando se unen las proteínas, ¿o sí? Claro, sí, entonces ahora después vamos a ir viendo. Si el fármaco está muy unido a la proteína, ¿sí? La proteína no lo suelta, entonces el fármaco no va a poder cumplir la acción farmacológica. ¿Sí? Entonces por ahí vieron que cuando vemos esas uniones reversibles, iónicas, unas que son más fáciles, otras menos fáciles, por ahora no importa. Por ahora vamos con esto, que tiene que ir solito unido a proteínas, ¿sí? Que lo lleva de la manito. Si no lo quiere soltar, nunca va a poder cumplir la acción. Ahora, si lo suelta, ahí sí va a poder cumplir la acción. ¿Sí? Marina, yo entonces había malentendido, como que el fármaco que se unió a una proteína era cuando por ahí no podían pasar la membrana plasmática, entonces se unían a proteína. Eso había entendido yo. No es así entonces.
Claro, porque después van a ver en lo que es farmacodinamia, los receptores son proteínas también. ¿sí? Claro, Son por eso, por macromoléculas. ese y lado son lo había proteínas. visto yo. Por eso ahora vos me decís que no, entonces me confundió todo. Claro, vos Como que el acá fármaco pensá lo que va, el fármaco que está viajando, ¿sí? Pensá lo que se está distribuyendo. Cuando lleguemos al otro, por eso es importante por ahí ir viéndolo paso por paso, ¿sí? Cuando va dentro de la arteria, viajando, arteria, vena, o sea, dentro de las mangueritas, que es el sistema circulatorio, puede ir libre o unido a proteínas. Esas proteínas son albúminas, alfa-glicoproteína y globulina, ¿sí? Vamos, esperen que justo esperen un cachitín. Bueno, a ver. Entonces, en sangre entonces, se establece un equilibrio entre dos formas distintas del fármaco. Puede ser que esté libre, fíjense acá, ¿sí? Está el fármaco libre, hay un equilibrio, y fármaco unido a proteínas. Y acá está dentro de los tejidos. ¿Sí? Dice, forma unida, queda retenida en el plasma por su tamaño, no puede atravesar las membranas biológicas. Forma libre, difunde a los tejidos y se une a los receptores. Y esto es el responsable de la acción farmacológica. En general, cuando se cuantifican los niveles plasmáticos de fármaco, se determina la concentración total. Esperen que yo me desconcentré un poquitito. Les comento, chicos, la clase son las 6:30. La clase comienza 6 menos 20, ¿sí? Yo no sé si algunos es porque se han salido y volvieron a conectar, pero una hora más tarde, yo si no, no los admito, ¿sí? Para la próxima, más que nada si estoy en la próxima clase. Más que nada, pues uno puede tener un estimativo de esperar 20 minutos, pero no una hora más tarde, ¿sí? Más que nada a porque... veces, algunos nos conectamos a veces del celular y por ahí se nos sale por algo y tratamos de volver a entrar. Por ejemplo, Okay. yo me conecto al celu y me ha pasado y he intentado, pero bueno, no sé. No, está bien, le comento desde ese lado. Yo por ahí no vi ahora quiénes son los, porque no les tomé asistencia, ¿sí? Ahora yo, más que nada porque el alumno se pierde la clase, ¿sí? Cuando está una hora que llega una hora más tarde, se pierde la clase y se pierde la explicación. Y el docente no puede volver para atrás continuamente. Por ustedes más que nada. Bueno, entonces, como dijimos, puede estar en forma unida, ¿sí? ¿Sí? O puede estar en forma libre, ¿sí? Y el que está en forma libre, como dice acá, es el responsable de la acción farmacológica. En general, cuando se cuantifican los niveles plasmáticos del fármaco, se va a ver la concentración total, el que está libre y unido a proteínas. ¿Sí? Ahí esta computadora mía, no sé si es que no anda o qué. Ahí. Acá habla, el volumen aparente de distribución, es el volumen que deberá distribuirse, ¿sí? Es el volumen en el que se debería distribuirse la cantidad de medicamento administrado, para alcanzar la concentración que en la sangre, ¿sí? Ahí dice el volumen de distribución aparente. Acá no sé por qué no lo alcanzo a ver. Me borra esto. Bueno, acá lo que habla, ¿sí? Fíjense, acá lo que tenemos que dar idea es esto, que va el compartimento central, el periférico. Lo que tenemos que lograr es que sea para todos igual, ¿sí? Que esté todo distribuido equitativamente, ¿sí? Y se saca ese volumen de distribución en litros por kilo paciente, ¿sí? Ahí dice cómo calcular estos valores, ¿sí? Y dice, si este BD es alto, ¿sí? Significa que hay unión de proteínas del plasma es bajo, ¿sí? Va a estar más distribuido. Y si este volumen de distribución es bajo, la unión de proteínas del plasma es más alto, va a estar menos distribuido.
¿sí? O sea, es lo que les dije hoy. El valor, este volumen de distribución, me va a dar, cuanto mayor sea, más alto, ¿sí? Si yo voy a decir, tengo tal medicamento, por ejemplo, el medicamento A tiene un valor de distribución, volumen de distribución 70, y este tiene un volumen de distribución 10, significa que este se distribuye mejor que el otro. ¿Estamos? Sí, sí. Siempre por paciente, depende del paciente. Exacto, depende mucho, porque acuérdense que hay factores que son intrínsecos propios del paciente, ¿sí? La edad, el sexo, cuestiones así, ¿sí? Muchas veces uno puede no, tener alguna cuestión de patologías o distintas situaciones así, que va a hacer siempre que esto sea distinto. ¿Estamos? Piensen siempre que los medicamentos, ¿se acuerdan cuando el año pasado vimos esto de cuando estudiamos, que vimos algo de farmacovigilancia, ¿sí? El medicamento, yo estoy descubriendo un medicamento nuevo, primero lo pruebo, primero cuando se va conociendo el fármaco, se prueba con ratitas de laboratorio, después con un cierto grupo se ve que no pasa nada, que no causa muerte ni demás, qué sé yo, se hace en un grupo de personas, después se va aumentando el número de personas, ¿no? Pero no es que todos estos estudios también se van haciendo mientras se está estudiando el medicamento. Fíjense acá, acá dice, si el BD, el volumen de distribución de 700 litros, está muy distribuido, está muy poco unido a proteínas plasmáticas. Del plasma va. Y acá si es, acá si es un volumen de distribución 42, está muy unido. Bueno. Dice, un volumen de distribución elevado indica que la cantidad de fármaco en... Ay, no alcanzo a leer porque me queda justo ahí. ¿Qué dice, chicos? Sangre. En sangre. Indica que la cantidad de fármaco en sangre representa solo una fracción de la cantidad total en el organismo. Y ahí da el volumen de distribución. Ahí, mira, dice acá. Este valor, ¿sí? Este dato del volumen de distribución de un fármaco y de la concentración plasmática, es posible estimar la cantidad de fármaco presente en el organismo. ¿Sí? Entonces, conociendo este volumen de distribución del fármaco y la dosis, es posible estimar la concentración plasmática máxima que se obtendrá una vez de finalizada la distribución. ¿Se acuerdan? O también otras cosas que ustedes estuvieron viendo, es la concentración mínima efectiva, la máxima efectiva, que da como una ventanita, ¿sí? ¿Eso lo estuvieron viendo? ¿Cómo, Marina? ¿Podés repetir que se me cortó? Si vieron concentración mínima efectiva, máxima efectiva, que se le hace como una franjita, ¿no? Quizás está más adelante. No, aún no, Marina. No, Bueno. no recuerdo. Pero... Son cálculos, ¿sí? Entonces esto es un valor, también son parámetros que se tienen en cuenta para ver la distribución, ¿sí? Y me puede dar una idea de la concentración máxima que se tiene una vez que después del medicamento se distribuyó, ¿sí? A lo máximo que llega. Entonces acá, fíjense, el medicamento empieza a viajar por la sangre, una vez que se absorbió, o que se colocó directamente en la vena, y después empieza, ¿ves? Empieza como y después ya está metido adentro de las células. ¿Sí? Estamos que es donde tiene que llegar a cumplir las acciones, ¿no? Donde abre todo el mecanismo de acción y demás. Acá lo mismo, acá lo ponen en inyección, está directamente en la sangre, y después, no sé por qué se ve tan feo, a los distintos órganos. Sería en la sangre... Ay, me corrió el dibujo. En la sangre, para que vuelvo yo acá, te lo tengo ahora. Sería en la sangre que va al músculo y va a los órganos, ¿así sería el dibujo? Claro, o sea, acuérdense, los órganos, las células forman órganos, los órganos forman tejidos,
¿sí? Tenemos el tejido Sí. linfático, distintos tipos de tejidos, ¿sí? Y los tejidos forman órganos. Entonces, lo mismo que las arterias, ¿sí? Las arterias, que es donde se lleva la sangre, que son estas mangueritas, son más grandes cuando están en lugares grandes. Cuando son en lugares chiquititos, bien, para alimentar todo, por ejemplo, el órgano, son capilares, ¿sí? Pero el medicamento se va a distribuir, ¿sí? O el fármaco, el medicamento se va a distribuir en la sangre, en forma libre, unido a proteínas. Mientras mejor esté distribuido, mayor sea el volumen de distribución, mejor, porque el fármaco va a llegar a todos los lugares y va a poder cumplir su acción farmacológica. ¿Sí? Bien, quería entender el dibujo. Y va a llegar, el medicamento tiene que llegar a la sangre. ¿Sí? Eso primero y principal. Una vez que está en la sangre se tiene que distribuir. ¿Sí? Bien. Entonces ahí te dice, la distribución la distribución de un fármaco está determinada por las características físico-químicas del fármaco, ¿sí? Qué tan liposoluble es, su peso molecular, el grado de fijación del fármaco a las proteínas del plasma, el flujo sanguíneo que llega a los tejidos, ¿sí? Si yo tengo el flujo del sanguíneo que llega a los tejidos porque soy un fumador o tengo problemas coronarios y tengo grasa, por ahí hay taponamiento y se va cerrando. Piensen que las arterias, arteriolas, capilares, venas y demás, son mangueritas. Si por alguna situación esa luz de las venitas o esas cañerías se empieza a tapar, el flujo adentro empieza a cambiar, ¿sí? Del pH de la zona, ¿sí? De existencias de barreras especiales o de órganos de acceso Bien. restringidos. Mari, en ese caso, estoy re preguntona. En ese ¿No? caso, cuando se administra un antibiótico, si sucede que las arterias se tapan y la circulación sanguínea es otra, Ujú. ¿la medicación tardaría más tiempo en hacer su efecto o no? No, ahí muchas veces se aplica localmente. Fíjense cuando hay, por ejemplo, gangrena, ¿sí? Ya ahí cuando hay gangrena, ahí el tejido está en condiciones que no corresponden, ¿sí? Ya casi no hay circulación. No solamente, fíjense que es un tejido necrosado porque ni siquiera le llega el oxígeno, ¿sí? Que es un gas que viaja en sangre, ¿sí? Entonces menos que menos va a llegar un medicamento, entonces por ahí muchas veces terminan amputando, ¿sí? Lo que muchas veces piensan que siempre por ahí tenés que dar más concentración o tenés que darlo más tiempo, ¿sí? Pero hay que ver en cada caso en particular. Pero va a depender, ¿sí? El flujo. Bien. ¿Sí? La existencia de barreras especiales y órganos de acceso restringidos. Ahí tenemos la barrera hematoencefálica, la barrera placentaria y la barrera testicular. A ver, la barrera placentaria, vieron que muchas veces ahí decimos, bueno, no se puede tomar en embarazadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque atraviesa la barrera la barrera placentaria, perdón, o sea, la placenta, que es la que alimenta al bebé, ¿sí? Entonces pasa y le pasaríamos en ese caso quizás un fármaco que es algo tóxico o algo lo que sea, que al niño le podría afectar, no lo puedo dar en las embarazadas, ¿sí? Y por ejemplo hay muchos casos de muchos antibióticos que funcionan muy bien en todo lo que es la periferia, no en el sistema nervioso central. La barrera hematoencefálica lo que protege es esto a todo lo que es la parte del sistema nervioso central. Entonces, si yo tengo una infección, supónganse en las meninges, o una infección en el cerebro por alguna situación, tiene que atravesar esa barrera hematoencefálica. Entonces, por ahí muchas veces es un impedimento, y tenemos que buscar fármacos que sepan que atraviesan la barrera la hematoencefálica. Si no la atraviesa, el paciente está tomando el medicamento de gusto. ¿Estamos? Entonces, muchas veces hay muchos medicamentos que se sacan al mercado y no saben si se pueden utilizar en embarazadas o no, ¿sí? Entonces, después se hacen más estudios una vez estando en el mercado. Pero por lo pronto, como no hicieron ningún estudio, ustedes quizás van a ver después, voy a ver si les consigo, o en la práctica a ver, y dicen los prospectos que como que no está estudiado en embarazadas. Entonces, como no está estudiado en embarazadas, directamente te dicen que no lo tomes. Pero en la realidad es que todavía no está ni siquiera estudiado. ¿Sí? Sigamos. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo no sé ni qué hora es. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Entonces,
factores que influyen en la distribución, también el flujo sanguíneo, como dijimos, la unión a proteínas plasmáticas, ¿sí? Albúmina, alfa, la unión a los tejidos, las vías de administración, las características del fármaco, el pH del medio, la concentración del fármaco en la sangre, barreras especiales, situaciones de distintas patologías, o quizás porque está interaccionando con otros fármacos, ¿sí? Puede haber muchas situaciones que hacen que esa distribución sea distinta. Acá dice, el flujo sanguíneo, cuanto mayor es el flujo sanguíneo de un tejido, mayor es la cantidad de fármaco que va a recibir, ¿sí? Ahí estamos hablando de órganos altamente irrigados, corazón, riñón, hígado, cerebro. En el caso ahí del cerebro es medio porque se atraviesa la barrera hematocefálica bien, si no, no. Pero bueno, lo que quiere decir es que cuanto mayor flujo tengo, mejor, ¿sí? Mientras, digamos, si yo tengo las puertas de entrada, lo que pasa, está permitido, el flujo está bien, no hay ningún problema, con el flujo de sangre va a llegar, el medicamento se va a poder distribuir bien. Órganos menos irrigados, piel, hueso, tejido adiposo. ¿Vieron cuando uno termina de comer, que da sueño? ¿Sí? ¿Esto por qué? ¿Qué pasa? El cuerpo es como que concentramos, si uno está tranquilo, el corazón está tranquilo, ¿sí? Si yo me voy a tomar la presión después de subir una escalera, seguramente la presión me va a dar altísima, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi cuerpo tuvo que bombear sangre, ¿para qué? Para que llegue oxígeno a estos órganos que están implicados para poder subir las escaleras, y encima son músculos esqueléticos que se tienen que mover y tienen que irrigar a todos. Y entonces, ahí voy a tener la presión alta. Cuando yo muchas veces termino de comer, ¿sí? Toda mi concentración sanguínea va o trata de ir para aquel órgano o aquel sistema que está requiriéndolo en ese momento. Entonces, por eso que muchas veces, cuando terminamos de comer, y comemos algo que genera, y que requiere mucho trabajo, una digestión más lenta, más pesado, nos da como ese sueño, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que la concentración, nuestra sangre y demás, va a ir a irrigar lo que necesita más atención en ese momento, ¿sí? No es que los otros los dejó sin atención, los deja con atención, pero es como que se brinda, el organismo es inteligente y hace eso, ¿sí? Ayuda a que vaya para la parte digestiva y podamos digerir más rápido, por eso es que nos da ese sueño, ¿sí? Esto a modo nada, que no sé si tiene algo que ver, pero bueno, se los digo igual. Lo que les quiero decir es que la importancia también de los flujos, ¿sí? Está bien que haya lugares con más flujo, otros con menos flujo, porque requieren menos irrigación. Y eso que, ustedes saben que ¿cuál es el órgano más grande del organismo? La piel. La piel. Sin embargo, es uno de los que está menos irrigado, ¿sí? Está mucho más irrigado un músculo que la piel. ¿Sí? Porque la piel, la única función que tiene es darte como un recubrimiento, y el recubrimiento de separación del medio externo, ¿sí? Lo que sí tiene muchas terminales nerviosas para poder sentir otras cosas, pero no necesita mucha irrigación. ¿Está? Sin embargo, el corazón necesita muchísima irrigación, los pulmones también. ¿Sí? Sí, eso de la concentración que estaba explicando ahora lo había leído. Cuando uno come algo y eso, donde más se concentra. Exacto. Porque curiosidad fue, porque yo dije, ¿por qué caramba tanto sueño? Claro, vieron cuando hay, a ver, también cuando uno no sé, tiene infección, vieron que se pone o sea, se inflama y también se pone como colorado, o sea, es como que va todo ahí para poder solventar, o sea, tu organismo manda todo lo que, porque el organismo tiene propia defensa propia, ¿no? Tenemos un sistema inmunológico, entonces me corto o algo, mando todo para ahí, pero después, bueno, el bichito fue más fuerte, me venció y necesito tomar algo para que lo corte, pero vemos el tejido se inflama, se pone rojo, ¿sí? Pero es porque se concentró ahí, mi sistema inmunológico fue concentrado para poder atacarlo y no lo pudo atacar. Después, una vez que yo empiezo a tomar antibiótico, esa coloración, esa inflamación se empieza a ir, ¿sí? Pero bueno, muchas veces tenemos que tomar antibiótico porque el organismo no da abasto o no puede atacar a ese microorganismo y lo tengo que tomar en forma externa, ¿sí? Pero el organismo es muy inteligente
y siempre tenemos mecanismos de defensas y demás, si no viviríamos tomando antibióticos porque estamos rodeados de bacterias y de virus. Bueno, sigo. Unión a proteínas plasmáticas, ¿sí? La eficiencia de un fármaco puede ser afectada por este grado de unión a las proteínas dentro del plasma sanguíneo, ¿sí? La mínima parte unida de un fármaco puede atravesar de manera eficiente las membranas celulares o difundirse. Las proteínas más comunes a las cuales se une un fármaco son la albúmina serosa, las lipoproteínas, las glicoproteínas y las globulinas. Un fármaco en la sangre existe en dos formas, ligado o suelto, ¿sí? Dejemos hoy, ¿sí? Solito o unido a proteínas. Dependiendo de la afinidad específica de este medicamento con el plasma, una proporción del mismo se puede unir a las proteínas del plasma y el resto puede quedar libre, ¿sí? Si la interacción molecular proteínica, es reversible, entonces existirá un equilibrio químico entre el estado libre y el ligado. O sea, yo siempre que doy el fármaco, ¿sí? El medicamento puede ser que va a estar completamente libre o puede tener una cierta afinidad, ¿sí? Lo que va a tratar de hacer es tener un equilibrio, parte que esté libre y parte que esté unido a la proteína, ¿sí? Y ahí va a llegar a un estado como de equilibrio, ¿sí? Estas flechitas siempre significa Ahí donde unido. dice la interacción molecular proteínica es reversible, ¿qué quiere decir? Que es reversible, o sea, vos acá tenés fármaco y proteína, ¿sí? Y acá, de este lado, cuando se une, vos tenés una porción del fármaco unido a la proteína, que es un complejo fármaco-proteína. Pero es reversible, está unido, porque yo, por ejemplo, doy un medicamento, ¿sí? X, parte va a estar libre, esperen que yo no me veo. Parte va a estar libre, parte va a estar unida a proteína. Es importante que sea reversible, ¿sí? Esa afinidad. Porque yo el que cumple la acción, ¿cuál es? El fármaco libre, ¿sí? Entonces, si tengo mucho fármaco libre, ¿sí? Tampoco es importante. Lo importante es que vaya teniendo fármaco libre para que me vaya formando la acción. Pero también está bueno que si ya se unió la proteína, en algún momento me la suelte para que siga teniendo fármaco libre. ¿Me explico? Siempre el medicamento, el fármaco tiene que estar libre, ¿sí? Pero puede viajar unido a proteínas, lo importante es que la suelte. Que yo, ahora, llévame, me uno a vos como proteína, pero después soltame porque si no, no estoy libre y no puedo ejercer la acción. Por eso, puede pasar que cuando se une a proteína, sí llegue en realidad al sitio de acción. Exacto. No la va a cumplir, va a entrar el fármaco libre, pero después, cuando se termine ese fármaco libre, que el que está unido a la proteína se libere y va a entrar el fármaco libre. Por eso, porque en la primera parte que vos explicaste... ¿Siempre en algún momento se libera? Claro, si un fármaco es muy unido a proteínas, ¿sí? Ahí hay que ver. Tenés que dar alguna otra situación, porque si te lo une mucho a proteínas, después no te lo va a soltar y no te lo va a dejar como un fármaco libre. ¿Sí? ¿Y qué pasa con eso? Y no cumple la acción. Sí, porque la proteína no lo soltó. Exacto. Siempre tiene que estar el fármaco libre para que cumpla la acción farmacológica. ¿Sí? Ahí te dice que dependiendo de la afinidad del medicamento, hay fármacos que son muy, muy afines, ¿sí? Se unen mucho las proteínas, ¿sí? Entonces, si se unen mucho las proteínas, no tengo fármaco libre. ¿Estamos? Entonces no me puedo, no me lo va a ir soltando. ¿Sí? Entonces no me va a poder cumplir la acción. Mi pregunta de que era, sea lo menos... era esta, de que si se une a la proteína, el fármaco, a veces si se une por alguna razón de pasar alguna barrera o la membrana plasmática de la célula para poder llegar a la célula. Eso era la pregunta en sí mía. O sea, en algún momento es reversible, o sea, queda libre el fármaco para poder llegar a la célula. Exacto, Esa tiene era que mi llegar, pregunta. el fármaco tiene que estar libre para poder A unirse veces con es el receptor. necesario que se una una proteína para poder atravesar esa membrana. Eso era lo que yo te quería preguntar. Claro, hay veces, ¿sí? Acá estamos hablando de cómo se distribuye. Se puede distribuir solito o unido a la proteína, ¿sí? Mientras más afinidad tenga, ¿sí? El medicamento de estar unido a la proteína, va a ser menos cantidad de fármaco que está libre. Entonces va a ser menos cantidad de fármaco libre que va a llegar
a cumplir la acción farmacológica. Lo que se busca, hay medicamentos que tienen más afinidad y otros que tienen menos afinidad, ¿sí? Lo que se busca es que, bueno, mientras yo tengo fármaco libre, listo, estoy unido a la proteína, y después que vaya siendo reversible, ¿sí? Que ya se me va quedando poco fármaco libre, se me vaya soltando de la proteína y pueda cumplir la acción. ¿Sí? Siempre se busca tratar de tener un equilibrio. Fíjense que se busca, entonces ahí va a existir un equilibrio químico entre el estado libre y el ligado, o sea, el que está el fármaco libre y ligado a proteína. ¿Sí? Porque si yo tengo todo el fármaco libre y no es unido a proteína, es como que lo concentro mucho. ¿Sí? Entonces es como que se busca tener un equilibrio para ir tomando la medicación Es como que hace un necesario. efecto prolongado, es como un efecto prolongado el que está ligado a la proteína que se va soltando después, digamos, una cosa así. Sí, esto es más que nada como para distribuirlo, ¿sí? Es como, yo, no sé cómo explicárselo, que estén distribuidos, que se vayan algunos, que vayan solitos, ¿sí? Y otros van agarrados de la mano, ¿sí? Porque si van todos solitos se terminan haciendo un lío terrible. ¿Estamos? Lo importante es que vayan distribuyéndose, que vayan caminando de una forma más ordenada, digamos, algunos solitos, y mientras se van distribuyendo van entrando a cumplir la acción. ¿Sí? Entonces, cuando a medida que van entrando, los otros que están agarraditos de la mano se vayan soltando y vayan ingresando, para no tener todo concentrado como fármaco libre. ¿Sí? ¿Estamos? Porque si no, si yo meto todo concentrado, todo fármaco libre, se terminan sobresaturando. ¿Sí? Entonces, la idea es para contener un equilibrio. Siempre piensen que el organismo es mejor lo mejor es mantener el equilibrio. ¿Sí? La forma de mantener el fármaco distribuido en forma equilibrada dentro de la sangre es solito y unido a proteínas. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, sí, sí. Bueno. Ahí habla de la albúmina. ¿Sí? Dado que la albúmina es ligeramente básica, los fármacos ácidos o neutrales se unirán primariamente a ella. Si la albúmina se satura, entonces los fármacos se unirán a las lipoproteínas. Esto es una cuestión más que nada, bien química, no sé si lo habrán visto el año pasado, ¿sí? Por ejemplo, el aceite y el agua nunca se mezclan por una cuestión de densidad, ¿no? En el caso de la albúmina, al ser básica, ¿sí? El básico con el ácido se juntan, y que si yo tengo algo ácido, algo básico, que llevo un pH neutro, ¿sí? A un equilibrio. ¿Sí? El pH es 7, el neutro, ¿no? Del 7 al 14 va básico, y del 7 para abajo va ácido. ¿Sí? Siempre tratamos de ir al equilibrio. Entonces, si yo tengo que la albúmina me dice que es básica, le voy a dar un fármaco que tiene naturaleza ácida, se va a unir primeramente a ellos, ¿sí? Va a ser mejor la atracción, pues los opuestos se atraen, ¿se acuerdan? Si la albúmina se satura, ya no tengo más albúmina, ¿sí? Que yo tengo una cierta cantidad de albúmina en mi sangre, entonces los fármacos se van a unir a otras proteínas, que son las lipoproteínas. ¿Sí? Los fármacos de perfil básico se van a unir... Disculpa que te corte. ¿Puede ¿sí? ser que sea solamente a mí que se escuche muy, pero muy entrecortado? Muchas cosas de las que decís, si no fuera que las estoy leyendo, no te podría entender. No sé si es a mí No, yo la o es a escucho todos. escucho rápido, re bien. nada más. Habla rápido. No, pero se entrecorta constantemente y se queda la imagen congelada. No, No, yo escucho bien. no. No sé, no me han dicho nada del... Yo sí hablo rápido, eso sí. Como dije a las chicas, hablo rápido, pero no sé si se entrecorta. No importa si no se corta la imagen, no me importa porque no lo tienen que ver a mí, pero es importante que el tema del audio, ¿sí? Voy a tratar de ir un poquito más rápido, más lento. Entonces, dice ahí, cuando esas proteínas del plasma, hay distintos tipos de proteínas. Albúminas dijimos, lipoproteínas y glicoproteínas. La albúmina es básica, entonces lo que más se van a tratar de unir a ella es todo lo que sea ácido, ¿sí? Cuando ya no tengo más albúmina, ¿sí? Porque ya está saturada, voy a ir a lipoproteínas.
¿Quiénes se unen más que nada a las lipoproteínas? Esperen que no ve nada. Los medicamentos que sean más perfil básico, ¿sí? A las glicoproteínas. Esto no importa, esto, a ver, quizás viene María y les va a decir, no entendieron y se me va a preguntar más. Yo a mi punto de vista, mientras sepan que van unidas a proteínas, es indistinto. Hay medicamentos que se van a unir más a una que a la otra, porque obviamente el organismo tiene distintos tipos de proteínas, para cuando se satura una viene la otra. ¿Estamos? A ver, yo tengo mi mayor fuente de combustible, es el azúcar, se me termina el azúcar y voy a... Pero el organismo siempre tiene algo para ayudar, ¿sí? Eso es lo importante. Ahí los fármacos, entonces, como dice ahí, es la glicoproteína y bueno, y demás. Son proteínas del plasma. Esperen que me voy. Unión a tejidos. Dice, para que un fármaco se pueda distribuir por los tejidos, tiene que atravesar el endotelio capilar. Primero tiene que pasar, ¿sí? Este endotelio es muy permeable a aquellos fármacos que son liposolubles e hidrosolubles de bajo peso molecular. Vieron que ustedes, es lo que me estaba diciendo hoy una compañera de ustedes, los que son liposolubles, acuérdense que las membranas tienen una membrana lipídica, ¿sí? Entonces, lípido con lípido van a atravesar muy bien, ¿sí? Y si no, puede ser fármacos hidrosolubles de bajo peso molecular. ¿Vieron las heparinas de bajo peso molecular, las enoxaparinas? Que la vimos el otro día en el hospital. Sí, bueno, cuando hay anticoagulantes, hay varios tipos de anticoagulantes. Uno de los anticoagulantes más conocidos es la heparina sódica, ¿sí? Pero la heparina más que nada funciona como para anticoagular, que no se formen coágulos en los grandes vasos. Existen otras heparinas que son las que utilizan las embarazadas, y personas que por ahí, cuando fue esto del COVID, que cuando se estudiaba el bichito, este virus producía que trombos o coagulitos en los tejidos más profundos. En los tejidos más profundos, ¿qué hay? Capilares, ¿sí? Entonces muchas veces la heparina, ¿sí? Que es el anticoagulante más común, no llega ahí, ¿sí? Pero sí llegan estos fármacos de bajo peso molecular, significa que son más chiquititos las moléculas, son hidrosolubles, entonces llegan y pueden llegar a estos capilares. La distribución es mejor. ¿Sí? ¿Estamos? Después habla, la solubilidad de un fármaco determina la capacidad de distribuirse, ay, qué feo esto que no me tapa ahí, y de acumularse en un tejido. Hay tejidos con mayor capacidad de acumular fármacos como tejido adiposo y la médula ósea. Ha habido muchos casos o sea, vieron que los adipocitos son células que acumulan, ¿sí? Acumulan grasa. Si nosotros cuando comemos de más, todo lo que nos sobrepasa, que nos excede, se acumula en forma de grasa. ¿Sí? Es como una reserva que tenemos, por si pasa algo, lo guardamos en forma de grasa. ¿Sí? Cuando muchas veces los pacientes después, con las personas, ¿no? En general, por ahí han tomado medicación en algún momento y esa medicación se fue distribuyendo y parte se fue uniendo y se fue acumulando en el tejido adiposo, ¿sí? Se acumuló, quedó ahí, ¿sí? No se fue eliminando, fue quedando acumulada. Cuando hay procesos que quizá la persona adelgazó por alguna situación, eso se liberó y por ahí muchas veces tienen toxicidad, ¿sí? ¿Por qué? Por lo propio mismo de que estaba incorporado en el organismo, en las células adiposas, y después se fue eliminando, se fue quemando, digamos eso, entonces el fármaco fue liberándose y producen después toxicidades. Bueno, sigamos. Entonces, la velocidad con que se distribuye un fármaco depende generalmente de características que tenga físicas y químicas del fármaco, como también de las características de riego del tejido. Entonces, como dijimos hoy, si el fármaco es más grande, más chiquito, eso también va a depender. ¿Vieron? Acuérdense del fármaco en la absorción. Siempre, por eso no todos se distribuyen igual, y no todos va a ser igual, para todos. Son cosas que van a hacer que dependa esa velocidad, con que se vaya distribuyendo va a depender también del tamaño. ¿Sí? Del tamaño o cualquier característica físico-química que puede tener el fármaco. Y también, como dijimos hoy, de cómo es ese flujo, ese riego, ese flujo de sanguíneo que tenga el tejido. Mientras mayor sea el flujo, mejor va a ser la distribución.
En cuanto a características físico-químicas, va a depender entonces de la liposolubilidad, del peso molecular, ¿sí? De la disociación, de la capacidad del fármaco para unirse a las proteínas del plasma, y de la irrigación. A mayor irrigación, más velocidad. Y dice, solo la fracción libre del fármaco puede pasar el endotelio capilar. La fracción unida del fármaco, o sea, la proteína, no puede pasar, ya que las proteínas, ustedes saben, tienen un alto peso molecular y es difícil que atraviese, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de estos medicamentos de bajo peso, que son chiquitos, que a su vez, si viajan en forma y llegan, pueden atravesar la barrera del endotelio, ¿sí? Van a poder llegar a los capilares más profundos y evitar que se formen coágulos en esos tejidos que son muy irrigados, pero por capilares chiquititos. Piense que los capilares que hay, por ejemplo, en el cerebro, ¿sí? Muchas veces cuando se forman coagulitos en el cerebro, son muy difíciles, ¿sí? Después de poder llegar a poder disolver ese coágulo. Hay que asegurarse que llegue la medicación ahí. En la parte del cerebro no se puede llegar muchas veces, pero sí en la parte arterial del cuerpo, del sistema circulatorio, muchos pacientes están anticoagulados y hoy en día se buscan anticoagulantes más nuevos que puedan llegar para poder prevenir que se formen coagulitos en estos lugares tan chiquititos. Bueno, ahí estamos hablando de barreras especiales. Acá, por ejemplo, tenemos el bebé, entonces ahí tenemos la placenta, ahí tenemos esta barrera, ¿sí? Que es donde se ubica acá, que es el cordón umbilical, ¿sí? Ahí vamos a tratar en lo posible esta barrera de que no pasen ciertas, no solamente fármacos, ¿sí? Sino muchas cosas tóxicas de la mamá. O sea, si la mamá fuma, si toma alcohol, si toma drogas, obviamente que ustedes seguramente alguna vez les habrá pasado que han visto a alguna embarazada fumar, ¿sí? Una cosa es que se fume por ahí por una cuestión, porque ya sabemos que es una cuestión de una dependencia y una adicción, entonces por ahí muchas veces los médicos ante esa situación de la falta del cigarrillo, quizás le termina produciendo daño, entonces le dejan a la mamá fumar 1 o 2 cigarrillos. Porque igual la toxicidad, el tóxico de la nicotina ya en el organismo está, ¿sí? Pero bueno, evitar que siga habiendo más concentración. Mientras más yo haga algo, más cantidad tengo, ¿sí? Mientras más adquiera de algo. Entonces, por ahí hay veces que les han dejado fumar 1 o 2. Pero bueno, la barrera placentaria entonces va a cumplir esta acción, que es no dejar pasar cuestiones tóxicas. Bueno, ahí está en distintos dibujitos, la placenta. Muchas de las que han sido mamás seguramente después les hacen, después que tienen familia, por parto natural, les muestran la placenta, que tiene una cara rugosa y una cara lisa, ¿sí? Y bueno, ahí está el cordoncito, ¿sí? Y ahí está toda esa barrera, que es la que hace, que ayuda a que no pasen los medicamentos. Y la barrera hematoencefálica, entonces dijimos que esta barrera, como dijimos, recubre todo el encéfalo, ¿sí? Entonces, y está en la sangre, por eso es hematoencefálica. ¿Para qué? Para que no deje pasar sustancias que no corresponden al cerebro, ¿sí? Entonces el sistema nervioso central, dijimos, tiene la barrera hematoencefálica, el endotelio capilar, a este nivel no tiene poros, a nivel de esta barrera el endotelio está cubierto por astrocitos o por otro tipo de células que dificultan el paso, y también hay algunas enzimas, y solo permiten el pasaje de algunos fármacos, ¿sí? Esta barrera no existe en los niños recién nacidos, ya que demora entre 2 a 3 semanas de formarse. Eso es un modo de explicación. Entonces una barrera que está entre los vasos sanguíneos y el sistema nervioso central, es un sistema de protección del sistema nervioso, que va a impedir entonces el paso de sustancias tóxicas y permite el pasaje de oxígeno y de nutrientes. Los capilares sanguíneos que llegan hasta las células cerebrales forman una capa firme de esta zona, mientras que en el resto del cuerpo es más flexible. Esto es por que están rodeadas por una membrana de alto contenido en grasas,
que permiten solo el pasaje de sustancias hidrosolubles y pequeñas. Acuérdense que siempre en los capilares, ¿se acuerdan? En los capilares es donde se produce, están irrigando las unidades funcionales, ¿sí? Cuando vieron ustedes el año pasado en biología, me imagino que vieron el alveolo a nivel pulmonar, ¿sí? Es la célula más chiquitita, ¿sí? del sistema respiratorio. Y ahí es donde se produce ¿qué? En la parte de los capilares, ¿sí? Que están chiquititos, es donde se produce ¿qué? El intercambio gaseoso, sale el oxígeno y entra el dióxido de carbono. ¿Sí? Por eso es que acá es importante que existen estas barreras para que, por lo menos en la hematocefálica, para que no pasen sustancias que sean tóxicas. Y acuérdense, ¿por qué es importante esto? Porque acuérdense que las células del cerebro, las células del sistema nervioso central, ¿cuáles son? Las neuronas. Neurona que se muere, neurona que no vuelve a regenerarse, ¿sí? Entonces, por eso es que es la cuestión de cuidar estas células, porque no se pueden volver a regenerar. Por eso es tan importante los anticompulsivantes, que sean administrados correctamente para que la persona no llegue a Exacto. esos episodios, porque es real lo que vos decís, neurona que se muere. Neurona que no vuelve, o sea, de por sí No hay el otra anticonvulsivante fuente. con más razón, ¿no? Porque lo que se trata de evitar es la convulsión del paciente, las neuronas, acuérdense que tenían el cuerpo, las dendritas, corre la información y demás. Entonces, neurona que muere, neurona que hace que se detenga esa información. Entonces, pero es importante, en el anticonvulsivante con más razón, ¿sí? Entonces por ahí también se hacen dosaje para ver que no haya sobrecarga y demás, porque estás previniendo algo, pero siempre el uso correcto de la medicación es importante, hasta para un antibiótico también, ¿sí? Es importante el uso como corresponde. En el caso de un analgésico que puede estar o no reglado, ¿sí? O sea, que lo pueda tomar cada 8 horas, de última voy a tener más dolor o menos dolor, ¿sí? Pero en el caso de un anticonvulsivante es importante tomarlo reglado, como un médico dice, hacerse los controles y demás, ¿sí? Porque piensen que todos los tipos de enfermedades a nivel neurológico son enfermedades que generalmente avanzan, ¿sí? O por lo menos mejorar no voy a poder mejorar, ¿sí? Nunca. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a poder mejorar? Porque, por ejemplo, yo me lastimo, ¿sí? Mi tejido se vuelve a reconstituir. La neurona dijimos que no. Entonces, cuando ya hay un daño, lo que se busca es no seguir dañando más o mantenerlo ahí, ¿sí? Entonces es importante cumplir con la medicación en todo caso. Trata de detener la progresión de la posible lesión o del posible episodio, ¿no? Claro, el anticonvulsivante lo que va a hacer es evitar una posible convulsión más, porque ustedes piensen que cuando hay una convulsión no llega, o sea, es como que están alteradas, ¿sí? Ese pasaje nervioso, esa comunicación, ¿sí? Entonces es como que están sobrecargadas esa conectividad eléctrica que tiene el cerebro, perdón, entonces ahí es como que se van agotando las neuronas, ¿sí? Entonces, mientras un paciente más convulsiona, ¿sí? Lo que se busca es que la convulsión corte rápido, ¿sí? Porque puede haber falta de oxigenación, el cerebro, si están con mucho tiempo sin oxígeno, puede haber daños irreversibles. Ya de por sí cuando hay un daño es muy difícil de revertir, ¿sí? Porque ya les digo, cuando las neuronas, que son las células del sistema nervioso central, se dañan, después no se pueden volver a regenerar. Entonces, en ese sentido eso, es cuidar las que tengo, ¿sí? Que ya les digo, las enfermedades, la mayoría como el Parkinson y demás, son enfermedades que son neurodegenerativas y que generalmente se mantienen o se busca en lo posible de que no sigan avanzando. Pero cuando ya hay un daño, no se puede volver a mejorar, ¿sí? Pero sí se puede llegar a un paciente convulsionó, lo que se busca es que no vuelva a convulsionar, ¿sí? Porque mientras más convulsiona el paciente, convulsiones más repetidas, esa convulsión le va generando un agotamiento, ¿sí? ¿Estamos? Es como nosotros, cuando estamos más agotados, después no funcionamos como corresponde. Sigo.
Entonces, es una barrera entre vasos sanguíneos, no sé qué más estaba diciendo, drogas y fármacos y otras sustancias grandes no pueden pasar, y esto es una dificultad para hacer llegar fármacos al sistema nervioso central. Como yo quiero que actúen ahí localmente, ¿sí? Barrera placentaria no es una barrera muy eficiente. Esta solo retarda el fármaco de... le quiero decir algo con respecto a lo anterior. Hay veces... esperen que me... ¿vieron cuando hay casos de pacientes que tienen meningitis? ¿Sí? Cuando yo, por ejemplo, tengo una infección en la boca, ¿no? La garganta, ¿qué más? En el hisopado, ¿sí? Es lo que corresponde. Y si no, muchas veces toman muestras para ver qué tipo de bichito es, para saber el nombre y apellido, y sabiendo el nombre del bichito podemos después atacar con el antibiótico que corresponde, ¿no? Con aquel que sea sensible. Cuando hay infección en las meninges, ¿sí? Que es meningitis, esa infección está en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, tengo que obtener muestra de ese líquido cefalorraquídeo. Entonces, muchas veces, ahí, ¿cómo va a quedar? No va a quedar otra que hacer una punción, ¿sí? Y muchas veces piensan que al punzar es un método invasivo, entonces para punzar hay que tener mucho cuidado. Por ahí muchas veces empiezan con tratamientos empíricos, pero se punza, ¿sí? Se toma la muestra y se empieza empíricamente, o sea, corroborado que la meningitis puede ser causada por tal y tal y tal y tal bichito, entonces de forma empírica empiezan con un tratamiento de antibióticos, ¿sí? Pero el punzar muchas veces es un método invasivo. Puedo quizás el paciente no tenga meningitis, y quizás que yo cuando punzo pues meto el bichito. Por eso es que se hacen punciones, no se hacen punciones muy comúnmente, se hacen cuando ya queremos determinar y para tener como la certeza, ¿sí? Si no, muchas veces empiezan tratamientos de manera empírica. Pero se hacen punciones para saber eso, ¿sí? Y también hay ciertos casos de pacientes que tienen leucemia que le hacen la quimio y le hacen la punción y le ponen en el líquido cefalorraquídeo, o sea, le punzan y ahí mismo le ponen la medicación, ¿sí? Que es la que se le... pero bueno, por ahí es muy riesgoso, pero se suele hacer. Voy con la otra barrera entonces. La placentaria. No sé qué ves. Sí. Acá dice que no es una barrera muy eficiente, esta solo va a retardar el paso del fármaco a la circulación del feto, ¿sí? Esto es debido a que los capilares del fármaco están cubiertos por vellosidades, ¿sí? Entonces siempre que haya vellosidades, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay mucha vellosidad? Aumenta el lugar donde puede haber absorción, ¿sí? Entonces si tengo más lugar donde se puede absorber, el medicamento se va a poder atravesar, ¿sí? Acá dice que van a pasar solamente fármacos de hidrosolubles de bajo peso molecular, por eso es que se utilizan las enoxaparinas cuando las pacientes tienen esta patología que ahora en este momento no me sale el nombre, que es cuando trombofilia. tienen... Trombofilia. Gracias, no me salía. La trombofilia cuando se les forman trombos, ¿sí? Entonces en las arterias, en las capilares, venas, que van desde la placenta hacia el feto para alimentarlo, entonces se forman coagulitos, entonces la sangre no circula, no llega alimento, no llegan nutrientes, no llega nada, ni oxígeno, y los bebés mueren, ¿sí? Entonces con esto les damos anticoagulantes, que son estas heparinas de bajo peso molecular, entonces al poder atravesar y llegar, ¿sí? Ahí no se forman coagulitos, ¿sí? Hay algunas que toman aspirineta, que es un antiagregante plaquetario, durante todo el embarazo, y también utilizan estas heparinas de bajo peso molecular, que son muy caras en comparación con las heparinas sódicas. Yo me inyectaba 2 por día. Claro. 2 enoxapaриnas por día y también la aspirina. Pero sí, con eso durante todo el embarazo re bien. No. Exacto. Y a su vez, también vienen las dosis, ¿sí? Distintas dosis, de 40, de 60, de 80 y hasta de 100, ¿sí? Y se utiliza, seguramente después, el valor es de acuerdo al volumen corporal de la persona, ¿sí? Mientras mayor sea el volumen, mayor es la cantidad, la dosis va a ser mayor. Liposolubles y no ionizados, ¿sí? Esto es una medida de protección del feto, ya que impide
el paso de sustancias dañinas hasta el feto, desde la circulación de la madre, ¿sí? O sea, la circulación sanguínea materna, como alcohol, cafeína, etc. Los fármacos cruzan por difusión simple, son liposolubles y no ionizados. Aquellos o sea, todos estos liposolubles y los no ionizados van a difundir en forma simple, ¿sí? Siempre todo lo que sea liposoluble, las barreras las pasan bien, porque las barreras que tienen grasa, ¿sí? Entonces, si son liposolubles, la atraviesan bien. Ahí. Y dice, ¿cómo atraviesan la placenta los medicamentos? Algunos de los vasos sanguíneos del feto se encuentran localizados en diminutas proyecciones, similares a la de una hebra de cabello, vellosidades, ¿sí? Que se extienden dentro de la pared del útero. La sangre materna pasa por este espacio que rodea las vellosidades, que es un espacio intervelloso, y ahí es donde, si está en ese espacio, están las vellosidades y se puede, como dice, hay una fina membrana, separa la sangre de la madre, del espacio intervelloso, de la del feto de estas vellosidades. Bueno, es medio trabalengua, ¿no? Entonces van a poder cruzar esta membrana por las vellosidades. Piensen siempre esto, no lo vamos a hacer ahí, que es un ruido de vellos o de pelitos, que ya nos mareamos. Se hizo una maraña de vellosidades. Lo importante es que es esto, ¿sí? ¿Cómo van a atravesar los fármacos? Porque tienen pelitos, ¿sí? Entonces siempre que haya pelitos, como tiene el intestino, al tener pelitos, la superficie de contacto aumenta. Entonces si aumenta la superficie de contacto, ahí puede haber mayor absorción, entonces se va a poder, se va a absorber y se va a poder atravesar y va a poder cumplir alguna acción o va a poder atravesar ese fármaco la barrera hematocefálica. ¿Sí? Y bueno, y hasta ahí terminamos. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Algo que me quieran preguntar. Marina, por eso mismo que acabas de plantear, de cómo pasaba por la sangre de la mamá y todo, por eso mismo cuando uno se vacuna, digamos, siendo mamá, es que sale ya el niño, digamos, no sé, de cierta forma inmune a esa tal enfermedad. No, el niño, no. Generalmente el niño cuando nace, ¿sí? La mamá se tiene que vacunar ella, ¿sí? Dentro del calendario de vacunación del embarazo hay vacunas que son reglamentarias. Una es la doble, ¿sí? Que es la que tiene del tétanos y la difteria, ¿sí? Más que nada la del tétanos, ¿por qué? Porque cuando la mamá puede ir a parto, ¿sí? Puede ir a cesárea, perdón, siempre cuando haya una cirugía, lo que se busca en las cirugías, al ver corte de tejido, puede ingresar el tétanos, entonces siempre se van a colocar la doble. Eso por un lado. Y después le ponen la vacuna antigripal. ¿Cómo? La antitetánica. Claro, la antitetánica, o sea, la del tétanos es la antitetánica, pero está dentro de la vacuna doble. La doble tiene dos tipos de bichitos, digamos, como el sistema inmunológico, acuérdense que es nuestro sistema de defensa, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona nuestro sistema de defensa? Primero, yo tengo la enfermedad porque me la contagié, entonces mi cuerpo empieza a generar defensa, ¿sí? Entonces para la próxima, cuando viene el bichito, yo le digo, no, gracias, no me haces nada, porque yo ya tengo mi defensa contra vos. En el caso que yo no lo tuve nunca, me colocan un poquitito del virus, ¿sí? Estudiado y hecho de la manera que corresponde, ¿sí? Entonces mi cuerpo, que es con la vacuna, mi cuerpo lo reconoce, ¿sí? Entonces empieza a generar defensa, ¿sí? Entonces, dentro de esta vacuna doble está defensa para el tétano y para la difteria, ¿sí? Para estas dos enfermedades, que son propias de la mujer embarazada y de la antigripal. El niño cuando nace sin defensas, ¿sí? Las pocas defensitas que tiene es porque le pasó a la mamá por la sangre, ¿sí? Por la placenta, las poquitas que tiene. Entonces, piensen que hay una vacuna que se coloca sí o sí dentro de las 12 horas de nacido, que se coloca dentro de la internación, que si no me equivoco es la de la hepatitis, pero no me acuerdo, me parece que la de la hepatitis, ya no La me acuerdo. hepatitis B. Hepatitis B, bueno. Y después, dentro de las 48 horas... y la BCG es lo que le colocan. Claro, y la BCG se coloca después. Muchas veces la BCG vas
No, a la la BCG salita. se coloca antes del mes de vida. Apenas nace se coloca la vitamina K y se coloca la La Hepatitis B. hepatitis B. Pero la ¿cómo vitamina se llama? K Que recién es dije. otra. Sí, no, la hepatitis No, B. ya sé, pero la hepatitis B. Claro, la hepatitis B Esas son las es dos dentro de las 12 medicaciones que se horas le coloca al bebé. se le coloca al bebé y después, dentro del mes de vida, que generalmente te dicen que no te entregan la libreta sanitaria, ¿sí? Hasta que vos no tengas el carnecito de que al niño le pusiste la vacuna de la BCG, ¿sí? Porque todas las vacunas que están dentro del calendario de vacunación en Argentina, esas vacunas son obligatorias. Entonces alguien las tiene que ir controlando, ¿sí? Por eso que cuando los niños ingresan al jardín, te piden la libreta, cuando ingresan a la escuela te piden la libreta, y cuando ingresan al secundario te piden la libreta. Si el chico no está vacunado, tiene que ir a vacunarse, ¿sí? En ese caso, hoy sabemos que hay muchos papás antivacunas y a los niños no los vacunan, ¿sí? Pero todas las que están en el calendario tienen que estar colocadas. ¿Por qué? Porque son políticas públicas, ¿sí? Políticas que el Estado las hace para evitar desastres en toda la comunidad, ¿sí? Porque sabemos que tenemos que hacer prevención de enfermedades, ¿sí? En cuanto a la pandemia, si bien la gripe la pandemia, el COVID, no estaban las vacunas, no estaban en forma obligatoria, vimos que una vez que empezaron a colocarse las vacunas, la mortalidad y la cantidad de casos fueron bajando, ¿sí? Entonces, las vacunas son importantes. Pero bueno, hay distintos movimientos, distintas creencias, y muchos padres que no creen en esto de las vacunas, pero sabemos que las vacunas, y gracias a las vacunas, se han erradicado muchísimas enfermedades. Nosotros vamos a ser profesionales de la salud y tenemos que incentivar y promocionar, ¿sí?, salud, y tenemos que promocionar el buen uso y la colocación de las vacunas. Por eso que los niños tienen controles de salud desde que nacen hasta el año de vida, y hasta el año de vida tienen vacunas, creo que hasta los 6 meses en forma continua, y después una al año, y después al año y medio, y después, bueno, empiezan a tener refuerzos. Pero casi todas las vacunas que están dentro del calendario, y las vacunas que necesitamos, están dentro del primer año de vida, ¿sí? ¿Para qué? Para que mi cuerpo empiece a reconocerlo y empiece a generar defensas, ¿sí? Pero son generalmente, después del año puede haber algún refuerzo, ¿y el refuerzo qué es? Para reforzar, por si te estabas olvidando de cómo era el bichito, reforzalo. Hasta los 18 meses tienen, tienen una serie de vacunas, como vos bien lo decís, ininterrumpida, y ya después se va espaciando, eso ya vienen los refuerzos, o según que esté campaña de vacunación de alguna enfermedad. Claro, por ahí hay algunas campañas que son extras porque hubo un caso de algún brote en algún lugar. Pero hasta los 18 meses... Exacto, hasta los 18 años, hasta los 18 años, no, pero hasta los 18 meses, hasta el año y medio de vida, es normal que haya vacunas, ¿sí? Yo no me recuerdo en este momento cuáles son, porque la verdad que no me acuerdo de memoria. No importa el mes, ustedes haciendo control mes a mes al pediatra, le va a ir diciendo qué vacuna le corresponde, van a las salitas, son gratuitas, y se colocan, ¿sí? Me olvidé, se me pasó, voy al mes que viene, no importa. Sí, ahora están muchas en la libreta de vacunación, porque hay muchas que se tuvieron que pagar y salían carísimas. Y, exacto. Por ejemplo, me acuerdo de la vacuna de la meningitis, sí, que no estaba en el calendario. No. Y debe haber gente que no la deben de tener puesta los chicos, porque salía carísima. Me acuerdo, sí, o sea, por eso te digo. No hace mucho que lo pusieron en la vacunación. Muchos se van agregando al calendario de vacunación, mejor. O sea, lo que se busca, a ver, como Estado hay políticas, ustedes estuvieron el año pasado salud pública, ¿no? Hay políticas públicas, ¿qué son? Políticas que hace el Estado para garantizar salud a todas las personas que habitan en el país, independientemente de la condición económica que tenga cada uno. La idea es que el que puede, bueno, si puede que lo tenga, si yo quiero, tengo obra social y tengo muchísimo dinero, voy y me la compro, la vacuna, y me la coloco, si no quiero ir a una salita. Pero el que no tiene dinero, ¿sí?, va a una salita y va a tener la misma vacuna de la persona que la pudo comprar. Eso es lo que dice el Estado. ¿Por qué? Porque si están todos vacunados, la enfermedad no está, ¿sí? Entonces prevenimos estas grandes pandemias. Todos estos bichitos que están dentro del calendario de vacunación producen patologías y hacen sobresaturar el sistema. Ustedes lo vieron con la pandemia, lo vivimos, así que mejor caso que eso, bueno, mejor caso en el sentido de que, en cuanto al ejemplo que tuvimos, ¿no?, que lo tuvimos que pasar, lo vimos, ¿sí?, por no existir una vacuna. Existe una vacuna, esto mejoró. Entonces,
con las vacunas prevenimos, lo que buscamos es prevenir, no llegar a la enfermedad, ¿sí? No llegar a los desastres y al caos. Entonces el Estado genera esta política y la pone en el calendario de vacunación. Es obligación, ¿sí? El chico tiene que llegar a la escuela con todas las vacunas colocadas, sea que las haya pagado o no. Muchos pediatras recomendaban, ¿sí?, la de la meningitis hace años atrás, y la de la varicela, y creo que era la otra, era la de rotavirus. Entonces no estaban dentro del calendario de vacunación. Entonces ahí empezaba a haber disparidad entre la gente que podía pagarla y la que no podía pagarla, ¿sí? Y recuerdo que, no me acuerdo bien cuál era la vacuna, creo que era la de la varicela, cuando fue en el 2011, 2012, bueno, ya no me acuerdo en qué año fue, de gobierno, de los primeros gobiernos de Cristina Kirchner, y ella dijo, ay, mi nieto se tiene que colocar esa vacuna, ¿se acuerdan que hubo una cadena nacional? Y dijo, no, esta vacuna tiene que estar en el calendario, y la incorporó al calendario. Mientras más vacunas incorporen al calendario, mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque significa que estamos cubiertos contra más enfermedades, ¿sí? Y que toda la población puede llegar, porque al estar en el calendario de vacunación, el Estado te tiene que garantizar también, si te dice, a los 12 años la tenés que tener colocada, a los 12 años la tenés que tener, ¿sí? Entonces, qué mejor que el Estado que lo pueda poner dentro del calendario y que todo el mundo tenga acceso a esa vacuna. Se fueron incorporando muchas más, y acuérdense que también la última incorporación, fueron de las últimas, la del HPV, que es a los 11 años, ¿sí?, que es el virus del papiloma humano, que es la que produce el cáncer de útero en las mujeres, y se colocan tanto en hombres como en mujeres, porque este virus en la mujer produce cáncer de útero, pero el hombre produce unas verrugas, sabemos, y el hombre puede transmitirlo. Y se coloca a los 11 años porque se supone que el niño hasta esa edad no ha estado en contacto, porque muchas veces este virus es por contacto sexual, ¿sí? Entonces generalmente se coloca a los 11 años, niños y mujeres, y después un refuerzo a los 6 meses. Pero son vacunas que están dentro del calendario, y después también dentro del calendario, nosotros personal de salud, personas que son de riesgo porque tienen sus defensas bajas o demás, también dentro del calendario lo ponen como personas de riesgo, o personas vulnerables, o de población que necesita, o con algún certificado médico, podemos tener acceso a algunos refuerzos. Vieron que la de la gripe es para personas adultos mayores de 65, y si no, personal de salud, pero no todo el mundo se vacuna contra la gripe. Marina, yo estuve presente en la charla que se hizo ahí finales de febrero, creo que fue, no me acuerdo bien, ahí Sí. en el HOSPI, o el Sí. año pasado, no recuerdo bien. Se hizo una charla contra el cáncer uterino y el VPH, el virus papiloma humano. Y no estaba al tanto yo de que existían vacunas. Son 3, y dice que actualmente están en la salita ahí, o en la posta vacunatoria de ahí del HOSPI, y dice que antiguamente salía como 30.000 pesos ponerse cada vacuna, y que actualmente está disponible. Está disponible. Está buenísimo. Lo que muchas veces refieren, que, a ver, vos por ejemplo, o sea, si una persona, vos llegás a la escuela con 6 años y no tuviste ninguna vacuna, te van a exigir todas las vacunas, y vas y te colocas todas las vacunas. Esta del HPV, no es que yo, por ejemplo, con 40 años, en mi calendario, por ejemplo, no estaba la vacuna del HPV. Entonces yo digo, bueno, voy y me quiero vacunar. No, muchas veces no colocan porque quizás vos ya estuviste en contacto con el virus, entonces por ahí no colocan la vacuna, ¿sí? Porque se supone que vos ya quizás, si estuviste alguna vez frente al virus, ¿sí?, ya tu cuerpo o generó defensas, o quizás o tenés HPV, nada más que no sufrís la enfermedad, ¿sí? Ah, bueno, no, ese día había entendido pero, como que se podía poner también. Exacto, pero que la sí. edad mejor es a partir de los 11, inclusive para los hombres creo que también se podía. Exacto, los 11 años es para el hombre y la mujer, ¿sí? Niños y niñas. ¿Por qué? Porque se cree que a los 11 años los niños no han tenido relación, busca esa edad, ¿sí? Porque no han tenido relaciones, quizás es muy probable que no hayan estado en contacto todavía con el virus, entonces la vacuna iba a servir, ¿sí? Porque es lo que les dije primero, puedo que yo tenga defensas contra el bichito porque en algún momento tuve una, ¿cómo es? En presencia del virus, y mi cuerpo generó defensas, y yo no sufro HPV, no tengo nada porque mi cuerpo generó defensas de manera sola, o si no, me dieron una vacuna, ¿sí? Pero no sé, yo tendría que preguntar, pero me parece que por más que yo vaya ahora y diga quiero ponerme la vacuna, no sé si me parece que no la colocan.
No, porque la idea es que se vacunen los de 11 años y así esa camada Exacto. como que como que va a desaparecer, ¿no? El HPV. Exacto, sí. La idea es eso, pues todas las vacunas en algún momento fueron colocadas por primera vez. Por ejemplo, sabemos que vacunamos contra la varicela y sabemos que vacunamos contra la rubiola, pero cada 2 por 3 aparece algún que otro caso, ¿sí? Yo, seguramente quizás a todas acá como madres, muchas hemos tenido niños con varicela, pero no se brotan como se brotaban antes, tienen un granito o 2, ¿sí? Las enfermedades salen y hay brotes en las escuelas, pero no son tan agresivas. Esto también es lo que se busca, ¿no? Con las vacunas, o erradicarlas o que estén, pero que no sean agresivas, porque sabemos que los virus y las bacterias, ¿qué buscan? Son seres vivos, ¿y qué van a buscar? Mantenerse vivos, entonces se van mutando, o van mutándose, o se van haciendo resistentes, entonces después, por ahí aparecen algún que otro brotecito, entonces ante eso aparecen estas camadas que hacen refuerzos y demás de vacunas. No los voy a seguir más porque ya son 1:30. Lo que les voy a pedir es que yo los voy a ir nombrando y me van diciendo presente, y si quieren se van yendo, ¿sí? Ya terminamos la clase por hoy. Vamos a ver, yo me voy manteniendo en contacto con María para pasarles alguna actividad o demás, ¿sí? Porque es difícil yo para mí darles una actividad ahora porque no sé bien, la verdad que no he mirado las clases anteriores de lo que le han dado, ¿sí? Entonces en algún momento que pueda con María nos vamos a juntar y le vamos a pasar actividad. Así que ahora no lloren, no se pongan tristes. María que dijo como... María dijo que volvía como por ahí después de las vacaciones, a lo mejor, que vos nos ibas a decir, nos dijo. Sí, ahora tiene, María anda mejor, pero bueno, no sabemos cuándo va a retomar. Por eso no hemos podido juntarnos y charlar mucho, porque yo en realidad di esta clase porque renuncié a otras horas de clase que doy acá en Bedia, y tuvo Silvia la clase anterior, fue medio desorganizado, pero ya cuando me junte con María, vamos a charlar y les voy a hacer una actividad. Así que no lloren, no se pongan tristes, no se den la cabeza contra la pared porque no van a actividad. Van a estar chochos, pero la idea es, o alguna actividad o quizás como alguna guía de estudio para que ustedes hagan alguna respuesta y ver nosotros desde el lado como docentes si han entendido y han comprendido el tema, ¿sí? Porque parece fácil, pero después en el momento, después se hace como mucho barullo. ¿Estamos? Che, profe, las siglas son HPV, ¿no? Porque creo que metí BPH, lo pensé en español. Sí, no, porque viste que también hay gente que dice VIH y otros dicen HIV. Según las siglas muchas veces las ponen como, pero es HPV, es el virus de, o sea, VHP, que es el virus, VPH, que es el virus del papiloma humano, si lo decimos en forma argentina, pero en realidad le decimos HPV porque lo decimos en forma inglesa, que va al revés, ¿no? Pero es el virus del papiloma humano igual, que lo que hace es eso, ¿sí? Formar estas papilas, que son las verrugas, que las tiene el hombre, contagia, y la mujer. Las verrugas, si están dentro del útero, producen malformación de estas células. Sabemos que el cáncer son células que forman, o que crecen de manera normal, que son en este caso como verrugas, y producen cáncer de cuello uterino. Aparte es un cáncer silencioso. Exacto, ¿sí? Por eso es importante hacer los controles en las mujeres de las mamas y el PAP, que es el que toman células del cuello del útero para ver posibles crecimientos, porque son lugares que son muy propensos a poder tener cáncer, ¿sí? O cáncer de mama o cáncer de útero. Entonces los controles ginecológicos son importantes, o sea, así como se le hacen controles a los niños, al mes de vida hasta el año, después siempre, ¿sí? Pensemos que somos como autos, que necesitamos un service, como los autos todos los años, y tenemos que saber qué es lo que tenemos y cómo estamos funcionando, ¿sí? Entonces es importantísimo. En la mujer después, bueno, a cierta edad le piden la mamografía y demás, pero hay que hacerse los controles, ¿sí? Porque es la única manera de poder detectarlo, porque muchas veces yo, bueno, me golpeo, bueno, se ve, sé lo que tengo, pero el cáncer, por ahí muchas veces, si no hacemos controles, cuando hacemos controles cada tanto, mientras más pasa todo el tiempo, quizás a veces es peor, ¿no? Y más si por ahí quizás tenemos antecedentes familiares. Así que se me van haciendo el service, van sacando el turno. Bueno,
Les voy tomando el presente, ¿sí? Y nos vemos el jueves que viene, y cualquier cosita yo les paso, porque no tengo grupo con ustedes, les paso a algún compañero, en el caso de que por ahí nos juntamos con María y decidimos hacer alguna actividad antes de seguir avanzando, les aviso que ya está en el Classroom, ¿sí? O los van mirando en el Classroom, ¿sí? Pero bueno, por ahora yo le pasé esto, y también le había pasado metabolismo y excreción, pero lo vemos la semana que viene, ¿sí? Que son, piensen que el medicamento se absorbió, se distribuyó, también se tiene que eliminar, ¿sí? Y las maneras de eliminarlo son metabolizándolo o excretándolo por el riñón, ¿sí? Eso ya lo vemos la semana que viene. Bueno, tomo presente. Valentín lo vi. Luciana Aguilar, creo que estaba, ¿no? Bueno. Aizamburu Evangelina. Argüello María. Dijo que no se pudo conectar, Marcia. Ok. Aris Navarreta. Babich. Calviño. Presente. Muy bien. Sofía Castro. Perdona, ¿el Simburo nombró? Sí. Ah, bueno, presente. Aris Navarreta, también nombré. Babich. Calviño me dijo que sí. Castro Sofía. Carmenetti estaba. Cejas María Laura. Ciampaña vi que se conectó. Domínguez Alesia también. Echeverría Irene. Sí, acá. Presente. Ahí veo. Edelmiro Ana Luz. Presente. Gabriela González sí. González Telechea Vanessa. Gutiérrez Fátima. Presente. Muy bien. Ise Natalia. Profe, Natalia estuvo hasta hace un ratito, yo lo puse en el chat, pero Bueno. se desconectó porque estaba en el súper y había mucha gente, me dijo. Ok. Ella trabaja en un súper, por eso. Ok. Larriaga Rosa. Ledesma Elba. Presente. Muy bien. Lodi y López las vi. Lucero también me parece que estaba. Sí, acá estoy. Muy bien. Maidana Rocío. Méndez y Miraglia. Presente. Muy bien. Méndola, también lo vi. Molina Paula. Profe, a mí se me apaga el celu. Hice Romina, que no me nombró, presente. Sí, sí, ahí puse. Hice Natalia y hice Romina. Ah, listo, salgo. Listo. Chao, chao. Molina Paula. Ahí Moyano, estuvo presente. Recién escribió en el chat. bueno. Moyano Brenda. Presente. Profe Maciel Cecilia, presente. Sí, te puse al final porque no te veo acá escrito. ¿Sabes? Ok, gracias. Ah. Sí, profe. Muñoz Julieta y Muñoz María Emilia. Muñoz Ayelén, no. Olesa Vero, Palavecino. Peralta Gabriela la vi. Sí, presente. Pérez Norma. Riquelme Joana. Esta chica no viene más. Romero Jennifer sí. Sánchez Ludmila. Rocío Romero. Estaba, yo lo vi. Presente. Ah, sí. Sí. Velázquez Carolina. Y Juan Pablo Ventura está. Muy bien. Yo ahora miro el chat, igual le doy una repasada, pero más que nada para así los veía. Bueno, chicos, entonces nos vemos Muñoz Ayelena y levantó la manita. Ayelena, acá está, presente. Muy bien. Yo ahora miro todo el chat y les pongo el presente. Bueno, chicos, espero que anden bien el fin de semana. Nos vemos
el jueves que viene. Cualquier cosita, yo si subo algo a la plataforma, le aviso a algún compañero para que les avise. ¿Sí? Y Chao, profe. nos vemos. Listo, chao, profe. Chao, chao. Adiós. Ujú.